Buenas tardes a todos, feliz sábado. Y hoy vamos a hablar de un tema. Como ustedes saben, la situación mundial en la que vivimos hoy en día, y la que vendrá, creo que da muchos temas para hablar. Se puede hablar mucho de profecía, se puede hablar de la fe, tanto en estos tiempos de coronavirus como los que vendrán en el futuro. Y también podríamos hablar del respeto a la autoridad, e igualmente podríamos desarrollar temas acerca de puntos espirituales, como lo hablaba el señor Roberto Ontiveros en el sermoncillo. Podríamos hablar del amor, si realmente nosotros estamos desarrollando ese amor, si lo tenemos, esa unidad. Podríamos estar hablando de las pruebas. Podríamos estar hablando del sábado, si verdaderamente estamos guardando el sábado o no, como algunos piensan que no. Podríamos hablar de tantas cosas, pero hoy, en esta oportunidad, quiero que estudiemos un tema básico. Creo que con esta cuarentena que llevamos y lo que aún falta, quizás se perdió el proceso para algunas personas, quizás otras durante esta cuarentena consideraron más el tema del cual voy a hablar. Quizás a algunos los anime para hacerlo y quizás otros ya estaban pensando en hacerlo. O para aquellos que van llegando y que se van uniendo a estas transmisiones, quizás ellos, las personas se van a cuestionar acerca de este tema y si lo tienen que hacer o no. Espero que los que están interesados les ayude a reflexionar en el tema, a comprenderlo, un poquito a hacer la tarea. Quiero yo ayudarles con esto, con este sermón, y pues quiero que entendamos la esencia de este punto. Entonces vamos a ver un tema fundamental, que es el proceso del bautismo. Yo quiero bautizarme, es lo que dice una persona, porque sabe que tiene que hacerlo, porque lo siente o por muchas otras razones. Cuando pensamos o hablamos por primera vez sobre este tema del bautismo, cuando nos lo pregunta el ministro, pues llegamos a dar diferentes respuestas. Pensamos o respecto al bautismo lo queremos hacer porque lo dice la Biblia, simplemente. También llegamos a decir que lo queremos porque lo necesitamos. Otra respuesta a veces es porque necesitamos el Espíritu Santo para hacer bien las cosas. Otra respuesta es porque necesitamos el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. También llegamos a pensar en el bautismo porque pues ya tenemos tiempo en la iglesia. Quizás alguno diga, ¿acaso me tengo que bautizar si ya me bauticé en el grupo de donde vengo? Cuando pensamos en el bautismo, tenemos que tener muy clara la razón de por qué lo haremos. Si lo queremos hacer porque lo dice la Biblia, es cierto, la Biblia lo dice, pero hay que considerar todo lo que esto implica. Ciertamente es muy importante hacerlo, porque es un paso importante para heredar la vida eterna, pero para llegar a eso, antes hay otras cosas que debemos de considerar. Si decimos que porque lo necesitamos, tenemos que tener muy clara la razón. Ciertamente todos necesitamos hacerlo, pero debe ser clara la razón de por qué lo necesitamos. Si decimos que tenemos que hacerlo porque necesitamos el Espíritu Santo y para ser hijos de Dios, es cierto, lo necesitamos, pero muchos dicen que necesitan el Espíritu Santo para hacer las cosas bien. Y ojo, hay que tener muy en cuenta esto. El Espíritu Santo nos guía, pero no hace el trabajo por nosotros. Hay que considerar y entender muy bien esta respuesta. Sí necesitamos el Espíritu Santo, es cierto. Como lo dice, por ejemplo, y quiero que vayan allá a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ven, aquí dice que necesitamos el Espíritu Santo, y es para poder participar de esa naturaleza divina, para ser hijos de Dios. Pero para recibirlo, como también aquí lo mencionaba, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, tuvo que haber algo antes de llegar a este proceso del bautismo y de recibir el Espíritu Santo. Les digo, pero es necesario cumplir este proceso, y este proceso, como lo sabemos, es el arrepentirse, el creer, el bautizarse, sí, y la imposición de manos para poder recibir el Espíritu Santo. Fíjense, hay que considerar algo que escribió el señor Meredith en su folleto, Es necesario el bautismo. Yo les pido que lo vuelvan a leer. Y el señor Meredith usa este ejemplo para referirse al poder del Espíritu Santo como ese poder potencial que nosotros recibimos. Y lo dice de esta manera, dice, imaginemos una habitación dotada de electricidad, pero no tendrá luz mientras el interruptor esté apagado. La luz está allí en potencia, pero no alumbrará hasta que la participación humana cierre el circuito, permitiendo que el flujo eléctrico produzca la iluminación. Esto es lo que nos dice el señor Meredith. ¿Qué es esto? Bueno, que nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero de nosotros depende cerrar ese circuito para que ese Espíritu Santo nos guíe y podamos producir esos frutos espirituales. El Espíritu Santo nos guía y nos fortalece para obedecer, pero depende de nosotros, les digo, si subimos el interruptor para que esto se produzca en nuestro interior. Se me hizo una muy buena analogía, como lo menciona el señor Meredith, porque, bueno, esto es para en todo tiempo, no nada más para poderse bautizar. El Espíritu Santo y una vez recibido el Espíritu Santo ya quedó, sino que en todo tiempo, a partir de ese momento y hasta todo el tiempo que tenemos en la iglesia, es un proceso que tenemos que tener siempre el interruptor arriba, muy buena para que ese Espíritu Santo nos guíe, trabaje, ayudándonos en todo tiempo, no nada más para el espiritual. El Espíritu Santo y una vez recibido, continuando dice, bueno, algunos dicen que a partir de ese momento tiene uno tiempo en la iglesia, pues ya por eso se tiene que bautizar. Pero muy buena para que ese el Señor, el que uno esté listo para el bautismo, ayudándonos, si así fuera, yo creo que veríamos en continuando de Romanos o de Efesios o de Gálatas, diciendo después de 5 años ya la persona puede bautizarse en automático, porque entendió, ya comprendió todo esto. Pero la verdad es que vamos a verlo y tiene que haber otras cuestiones también que uno debe de considerar. Otros piensan, como les decía, que es necesario el bautismo para dar respuesta a todos los que preguntan respecto de este camino de vida. Y si ustedes leen la Biblia no menciona en este punto como parte del proceso para bautizarse, para poder uno llegar a bautizarse. Entonces, lo cual no es una razón correcta para bautizarse. Y una pregunta que hará una persona que acaba de llegar a la iglesia dirá, bueno, si ya me bauticé en mi otro grupo, ¿por qué me tengo que bautizar nuevamente? Y este punto, pues lo vamos a explicar, aunque la respuesta a esto es muy sencilla. Y yo espero que hayan escuchado ayer el estudio bíblico del señor Oscar Medina, y él habló y dio unos puntos también respecto a esto. Si nosotros lo entendimos y nos pusimos en todo lo que él estaba mencionando, pues él mencionaba algo al respecto. Yo recuerdo estas respuestas cuando las personas dicen que quieren bautizarse. Quizás habrán expresado otras más, pero les digo, de momento son las que yo recuerdo.
Y bueno, también hay aquella persona que da la respuesta correcta de por qué quiere bautizarse. Entonces vamos a ver parte de todo esto que nos menciona la Biblia, vamos a entenderlo, vamos a comprender esta parte del bautismo, qué es lo que implica, todo lo que implica. A lo mejor se me escapan algunos detalles, pero pues yo les pido que estudien este folleto también, este folleto de Es necesario el bautismo, para que lo pidan y les ayude a aquellos que se están preparando y créanme que también es importante para aún los que ya estamos bautizados volverlo a leer y recordar por qué hicimos esto para que se nos refresque la memoria todos estos temas. Entonces vamos a ver esto del bautismo, pero primeramente antes de ir a nuestra escritura clave que yo creo que muchos conocen cuando hablamos del bautismo, yo quiero que consideremos esta escritura del libro de Marcos, capítulo 1 y versículo 14. En Marcos, capítulo 1, versículo 14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Vemos aquí que de acuerdo a lo que menciona Jesús, debe de existir un arrepentimiento de pecados y el creer en el Evangelio, creer en el verdadero Evangelio. Y esto también implica, creer lo que Cristo enseñó y no lo que el hombre sin Dios ha enseñado por miles de años. Debemos nosotros de comprender cuál es el verdadero Evangelio y ver quién está predicando ese verdadero evangelio. La Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, hoy en día lo hace. Hoy en día lo hace y yo creo que si ustedes lo analizan en cada uno de los sermones que han escuchado cada sábado, es algo que se predica, es algo que se enseña y se ha enseñado. Entonces vemos que aquí, Jesús menciona esta parte de que debe existir un arrepentimiento. Debe existir un arrepentimiento como parte de nuestro proceso para poder ser hijos de Dios. Pero si vamos a nuestra escritura que les mencionaba, nuestra escritura a la cual nos referimos cuando una persona quiere bautizarse, es la que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y aquí esta escritura nos marca un orden. Y creo que desde aquí podemos comprender los puntos necesarios para bautizarse. Dice, capítulo 2, Hechos 2:38, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos aquí entonces que nos marca que debe existir un arrepentimiento. Debe existir un arrepentimiento. Posteriormente viene el bautizarse y recibir el perdón de pecados y, como dice después, recibir el don del Espíritu Santo. Este es un proceso que tenemos aquí. Como punto también a considerar, y en específico debemos entender que el acto del bautismo es una similitud al ser sepultados, y lo podemos leer en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, donde dice, y podemos leer que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es parte de lo que implica el bautizarse. Una vez que nosotros somos bautizados, somos sepultados en esa tumba de agua y una vez que salimos de ella, de nosotros se espera que andemos en esa vida nueva, ya guiados no por nuestra carnalidad ni por este mundo, sino de acuerdo a las leyes, a las instrucciones de Dios. Y también podemos leer al respecto en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses, capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó
de los muertos. Entonces vemos que antes del bautismo, antes del proceso de esa inmersión, debe existir un arrepentimiento. Y antes del arrepentimiento debe existir una comprensión. Podemos ver que el bautismo es un proceso de sepultar intermedio entre el principio de por qué uno se bautiza y el fin de lo que obtiene uno después de bautizarse. Aunque a todo este proceso englobado se le conoce como el bautismo, y es un pacto que nosotros hacemos con Dios. Hay varios detalles más que debemos de considerar como es lo que vimos, el arrepentimiento, y vamos a enfocarnos en esto. Yo les pediría que partieran de esta pregunta: ¿de qué debemos de arrepentirnos? ¿De qué se debe de arrepentir uno? Bueno, debemos entender que hemos pecado. Y la definición más fácil, más comprensible para entender qué es el pecado, la conocen muy bien, y yo creo que hasta la mencionaron ahorita que estoy hablando, es la que vemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, Primera de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es esa transgresión a la ley, o para darle una dimensión que comprendamos, el pecado es la falta de amor. ¿Por qué? Porque la ley se resume en amor, y también Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando no los guardamos, entonces no amamos a Dios y tenemos esa falta de amor. Por eso le digo, pecado es la falta de amor. Todos hemos transgredido la ley de Dios, que está descrita en los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, y la cual sigue vigente hoy en día, y como el mismo Cristo lo dijo en Mateo 5, 17, que Él no vino para abrogarla, sino para cumplirla, y para darle una dimensión más grande que no solo queda en lo físico, sino va a la mente, a lo espiritual. Todos hemos ido en contra de estas instrucciones que Dios dio, porque tal vez no las conocíamos, o tal vez las conocíamos, pero las conocíamos a medias, y no las entendíamos, no entendíamos sus alcances, y por eso hemos pecado. La ley de Dios son universales, son automáticas, y si nosotros vamos en contra de ellas, pues sabiendo o no sabiendo, transgredimos las leyes de Dios y pecamos. Entonces tenemos que arrepentirnos de haber transgredido la ley de Dios, de incumplir la ley de Dios. Cuando llegamos a la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, entendemos acerca de quién es Dios. Llegamos a comprender que adoramos a otro Dios, quizás uno de pelo largo, quizás a un trinitario, y que celebramos días que Él no instituyó. Pero ahora que comprendemos y entendemos quién es Dios, y que Dios son dos seres que han vivido por la eternidad, y no tres como quizás nos enseñaron, porque digo, nos enseñaron, yo crecí en la iglesia católica y era lo que nos enseñaban. Y para aquellos que tengan dudas sobre esto, ustedes pueden leer el Evangelio de Juan, donde habla y muestra muy claramente que Dios son dos seres, el Padre y el Hijo. Les digo, ustedes lo pueden ver y leer, y en ninguna parte dice, cuando Jesús habló, dice yo y el Padre uno somos, no dice yo y el Espíritu Santo y el Padre somos uno, nunca menciona eso, sino dice yo y el Padre somos uno. Entonces le digo, ustedes pueden leerlo ahí. También cuando llegaron a la iglesia quizás se dieron cuenta y comprendieron que no debía uno inclinarse a imágenes, y tal vez llegaron a escuchar o llegaron a leer esta escritura que está en Primera de Corintios, y también comprender por qué no lo hacemos, aparte que es una instrucción directa en la ley. Pero aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20, dice: antes digo,
los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Perdón, versículo 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se le sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican. Y esto es para entender que pues detrás de cada ídolo hay un demonio. Y por eso tenemos que comprender esto. Entonces comprendemos mejor, cuando llegamos a la iglesia, comprendemos mejor acerca de Dios y acerca de no tomar su nombre en vano. También comprendemos lo que respecta a los días santos. Tal vez nunca guardamos los sábados, las fiestas, o tal vez lo hicimos o lo hacíamos a medias, solo guardábamos un día, el sábado, pero todas las demás fiestas no. Pero cuando llegamos a la iglesia entendemos que tenemos que guardar el sábado y guardar cada uno de los días santos que se mencionan en la Biblia. Y también entendemos que tenemos que trabajar 6 días y descansar uno, el día de reposo. Y entendemos todas estas cosas, gracias a que Dios nos ha traído a la iglesia y que nos muestra y nos abre el entendimiento. Entendemos también la honra a los padres. Y también todo lo que esto implica. Es ver también por sus necesidades. Recordemos que Cristo reprendió duramente a los escribas y a los fariseos por este tema, porque dejaban de ver por las necesidades de sus padres. Creo que también cuando llegamos a la iglesia comprendemos el no matar. Y digo creo porque si lo entendiéramos bien, no tendríamos pleitos, no tendríamos celos, no tendríamos enemistades, no tendríamos rencor. Y si lo entendemos bien, pues entonces nosotros tratamos de evitar todo esto. Entendemos que es cometer adulterio, de acuerdo también con la dimensión que Cristo dio en Mateo 5:28. Entendemos el no robar, y espero que verdaderamente lo entendamos, que si no pagamos los diezmos, si no pagamos nuestras ofrendas, estamos robando a Dios, como Dios lo menciona en el libro de Malaquías, cuando dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta dice, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, que no las han pagado. Y yo espero que lo hagamos y que lo tengamos muy claro, de acuerdo también a la instrucción que nos dieron hace tiempo, de que aunque hoy en día no nos podemos congregar e ir delante del ministro para entregarle los diezmos, que los estemos guardando, como nos lo dijeron, póngalo en un sobrecito, póngale ahí que es su ofrenda de panes, de Pentecostés, y guárdelo ahí, y guarde también sus diezmos para que llegado el momento o la oportunidad se lo pueda dar al ministro. Digo, esa es la instrucción que tenemos también, y espero que lo hagamos, o que no tomemos, aun cuando estas situaciones verdaderamente son difíciles económicamente, pues recordemos que Dios nos dice, pruébame. Le digo, lean Malaquías y donde dice, pruébame, trae tu ofrenda, trae tu diezmo y vas a ver que yo te voy a bendecir. Tenemos que creer a eso también. También cuando llegamos a la iglesia, pues entendemos el no decir falso testimonio, llámese mentiras, chismes, etcétera, y que si lo hacemos es que no hemos entendido el verdadero arrepentimiento. Si lo hacemos es que no nos hemos, si estamos todavía con estas prácticas es que no hemos llegado a ese verdadero arrepentimiento. Y por último, entendemos el no codiciar, como no codiciar las posesiones del prójimo, no tener envidia por lo que tiene o la prosperidad de nuestro prójimo. Digo, y comprendemos que tenemos que poner por obra esta ley para entrar en la vida eterna, como se lo dijo al joven en Mateo 19:16, que le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo, guarda los mandamientos. Es algo que tenemos que estar haciendo y es algo que tenemos que cumplir. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Y tenemos que arrepentirnos de haber pecado. Y con esto podemos responder, creo, y muy claramente, si yo ya me bauticé en otro grupo, ¿debo de hacerlo? Yo les preguntaría y les pregunto, bueno,
Si cuando se bautizaron ustedes en otro grupo comprendieron todo esto que les dije, comprendieron y dejaron de ir en contra de la ley de Dios y empezaron a seguir sus instrucciones, guardaron el sábado, guardaron las fiestas, pagaron sus diezmos, pagaron sus ofrendas, dejaron de adorar a otros dioses, a una Trinidad, dejaron de guardar la Navidad o todas estas festividades paganas, cumplieron cada uno de los mandamientos de Dios o todavía siguieron con esa idea de que eso estaba clavado en la cruz. Te digo, esto es muy fácil comprenderlo y es muy fácil entender y dar la respuesta a esto. Pero cuando nuestra carnalidad es más fuerte, decimos, no, es que yo ya lo hice. Yo he visto personas que cuando se les dice, no, es que te tienes que bautizar, y estas personas hablan acerca de su historia, de cómo han vivido después de lo que ellos llaman he recibido al Señor, se da uno cuenta de que no hubo ningún arrepentimiento y tiene que existir un cambio. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, y consideremos esto que dice aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tengan en cuenta, muy en cuenta este versículo, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esto explica muy claramente de por qué uno tiene que bautizarse cuando uno llega a la iglesia de Dios. Porque ahora sí está entendiendo qué es la verdad, ahora sí está entendiendo qué es el verdadero evangelio. Y por eso uno tiene que volver a hacerlo. Si no guardamos los mandamientos, pues no conocimos a Dios. Y es muy claro aquí, somos mentirosos y no recibimos ese Espíritu Santo. O sea, si nosotros no guardamos los mandamientos, no recibimos ese Espíritu Santo. Quiero que vayamos aquí a Mateo. Mateo capítulo 7. Recuérdense, también hay otra escritura que dice que Dios da de su Espíritu a los que le obedecen. Y esta escritura de Mateo 7:21 es para que veamos que, porque a veces podemos pensar, bueno, ¿y qué pasó con todo esto que hicimos allá? ¿Qué pasó con todo esto que hicimos y los milagros que tal vez vimos allá y todo lo que se hacía en donde estaba, de donde vengo? Bueno, aquí en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre fuimos aquí, fuimos allá y hicimos con las personas y les ayudamos y todo esto. Y en versículo 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O otra traducción podría ser allí, exactamente por las palabras en griego, podríamos leerlo de esta manera. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. Por eso tenemos que bautizarnos cuando llegamos a la iglesia de Dios. Yo estando en la iglesia católica, a mí me bautizaron, pero pues yo no supe, a mí me mojaron, yo ni sabía, no me preguntaron, no me dijeron si te arrepentiste o no, o sea, nada, ni sabía ni de eso. Y lo hice, o lo hicieron mis padres, sin ese conocimiento. Pero hoy en día, que ya me bauticé, pues sí tengo un conocimiento de por qué lo hice. Y así nosotros tenemos que tener muy claro el por qué lo estamos haciendo y por qué lo tenemos que hacer. Y una vez que comprendemos que hemos ido en contra de cada uno de estos mandamientos, también entendemos que por infringir la ley tenemos que pagar. Y de acuerdo a el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, pues ahí
Romanos 6:23 nos dice muy claramente, porque la paga, la consecuencia, lo que sucede por el pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, por haber transgredido la ley de Dios, hay pecado en nosotros y como consecuencia tenemos que pagar con nuestra vida, o sea, es la muerte. Y por eso necesitamos arrepentirnos. Es por eso que necesitamos el bautismo, porque estamos bajo una pena de muerte y necesitamos un Salvador, y este es Cristo. Y aun cuando haya uno nacido en la iglesia, necesitamos de ese sacrificio de Cristo para cubrir nuestros pecados presentes y aún los futuros, porque aun cuando una persona puede nacer en la iglesia, ha pecado. Si es que se examina a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la ley, se dará cuenta de que hay detalles en los que ha cometido esos pecados, aun cuando está en la iglesia y aun cuando ha nacido en la iglesia y aun cuando ha escuchado todo esto cada sábado y cada fiesta. Se tiene que arrepentir, tiene que entender que ha habido pecado en su vida. Pero hay algo, yo creo que de más peso también en esto, de por qué debemos de arrepentirnos, y debemos entender un poco más acerca del mensaje de Pedro, y quiero que vayamos allí nuevamente a Hechos capítulo 2, pero vamos a leer unos versículos antes. Hechos 2, y quiero que leamos en el versículo 36. Dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí lo que vemos y hay que entender es que el pueblo entendió que por su culpa Cristo había muerto. No era que ellos hubieran agarrado el clavo y le hubieran dado el golpe con el martillo para atravesarle la palma de la mano, pero sí tal vez gritaron, crucifícale, crucifícale. Lo que quiero que comprendamos es que lo que quiero que veamos es que tal vez ellos también se dieron cuenta que por sus pecados fue muerto Cristo. Y por eso se compungieron, por eso se sintieron mal, porque comprendieron que ellos eran culpables, así también como nosotros somos culpables de esa muerte de Cristo, de esa muerte del Verbo. Y esta es la parte que debemos también comprender. Ellos creyeron a esta palabra de Pedro. Y vemos que tras el discurso, ellos entendieron y se sintieron mal, comprendieron su culpa. Y que todos los llamados a la iglesia deben entender esto. La causa de la muerte de Cristo es por nuestros pecados, porque Él dio su vida para pagar esa pena de muerte que había sobre nosotros. Él pagó en lugar de nosotros y también por eso debemos arrepentirnos, porque murió Él sin haber tenido un pecado, pero Él cargó todos nuestros pecados. Ahora, vemos aquí que el pueblo dice que se compungieron de corazón, o sea, lo sintieron. Y yo les preguntaría, ¿hasta qué punto tenemos que arrepentirnos de esto? ¿Hasta qué punto tenemos que arrepentirnos? Yo recuerdo, y creo que de acuerdo a lo que me dijo el ministro cuando yo me bauticé, o cuando estaba en la plática del bautismo, él me dijo, bueno, tienes que llegar hasta este punto que menciona Job. Y quiero que vayan al libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Versículo 6. En Job 42, 6 dice, bueno, vamos a leer desde el principio para que vean esa parte en que llegó a comprender Job
lo que estaba mal y visualizar y comprender muy bien respecto de lo que hacía Dios en su vida. Dice, respondió Job al Eterno y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Así también nosotros conocemos que Dios puede aún limpiarnos de nuestros pecados y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios conoce todos nuestros pecados y lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso pasa también cuando estamos en ese proceso de bautizarnos, comprender esa magnitud de Dios, de lo que Dios es. Dice versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta este punto uno debe de arrepentirse, como lo mencionó Job. Un arrepentimiento en polvo y ceniza, o sea, un arrepentimiento, el llegar a aborrecer nuestra propia vida porque vivíamos en pecado y que por nuestra culpa murió Cristo. Yo recuerdo que el ministro, cuando hablé con él del bautismo, él me decía, y yo espero que lo entiendan en este punto aquellos que están en este proceso, dice, tienes que sentir que no puedes más y que necesitas ese sacrificio para que sean perdonados tus pecados. Era lo que este ministro me decía. Tienes que sentir que no puedes más y que necesitas ese sacrificio para que sean perdonados tus pecados. Y cuando llegues a ese punto, no deseas o piensas en otra cosa que en lo miserable que eres y que necesitas ese sacrificio de Cristo como algo urgente. Esas palabras se me quedaron muy bien grabadas cuando me lo mencionó el ministro. Y es cierto, tenemos que llegar a este punto. Que no deseemos otra cosa más que el bautizarnos. El recibir ese sacrificio de Cristo y que pague por nuestros pecados. El ser limpiados gracias a su sangre. Y deben existir cambios en nuestra vida. Y ya no debemos andar en contra de esa ley de Dios. Y entonces estaremos listos para bautizarnos. Hay un pasaje que quiero que lo visualicemos. Este pasaje no habla acerca del bautismo, no habla acerca de esto, pero yo quiero que visualicen la escena y el sentimiento. Quiero que visualicen la escena y el sentimiento para que vean hasta qué punto uno se debe de sentir mal en esta parte. Y no es un sentimiento fingido, sino es algo que debe de ser un arrepentimiento real que salga del corazón. Aquí en Lucas capítulo 22, vamos a leerlo. En Lucas 22, Lucas 22, versículo 31. Yo creo que ya recuerdan esta escena. Y dice 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo, o sea, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Recuerden esta escena, como el Señor le dice a Pedro, o sea, tú me vas a negar 3 veces. Pedro, yo creo que no creyó y él dijo, no es cierto, no va a pasar eso. Y entonces vayamos hasta el versículo 59 de este mismo capítulo. Versículo 59 dice, como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Y fíjense, en este versículo 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, o sea, imagínense esa escena, o sea, inmediatamente que Pedro dijo, no lo conozco, que lo negó, en ese momento y canta el gallo, se cruzan las miradas entre el Señor, entre Jesús y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, perdón. Me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Hasta este punto, uno debe de llegar a ese sentir, hasta ese punto de arrepentimiento. Digo, es lo que menciona, y si ustedes leen, también es parte de lo que menciona aquí mismo este folleto. Digo, imagínense este punto, y hasta ese punto de arrepentimiento debemos llegar, que no podemos más y que por nuestra causa murió Cristo. Si lo entendemos claramente, vamos a caminar en esa vida nueva y vamos a andar como lo dice, regresemos al libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, cuando somos bautizados, cuando somos sumergidos y levantados del agua, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, se trata de que existe un cambio. Si lo entendemos, qué bueno. Y si no lo entendemos, o si no lo entendimos cuando lo hicimos, tal vez nada más fue un chapuzón el que nos echamos. Y si no lo entendemos esto antes de bautizarnos, va a ser un chapuzón el que nos dé, que si nos toca agua caliente o no les tocó agua caliente, pues es una experiencia simplemente. Cristo murió para pagar la pena de muerte que había sobre cada uno de nosotros. Tenemos que apelar a su misericordia, que perdone nuestros pecados, que quite de sobre nosotros esa pena de muerte. Debemos de comprender que cada uno tuvo culpa en el sacrificio de Cristo, que por nuestros pecados Él fue muerto, y bueno, gracias a ese sacrificio también podemos ser rescatados de la pena de muerte, y que Jesús el Cristo es el único que nos puede rescatar. Él es el único Salvador. Y una vez que nos arrepentimos y deseamos el bautizarnos, porque ya no podemos vivir en pecado, tenemos que demostrar que estamos cambiando, que no nos estamos justificando o tratando de aparentarle al ministro una falsa conversión, o sea, porque al final uno es el engañado. Entonces, debemos de demostrar que estamos dejando nuestra antigua manera de vivir y que ahora vivimos de acuerdo a las instrucciones de Dios. Como Juan el Bautista lo dijo aquí en Mateo capítulo 3, vayan a Mateo capítulo 3, versículo 8, Mateo 3, 8, Juan dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, debe existir un cambio aún antes de bautizarnos. Y no penséis en decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y en Hechos
capítulo 5 también leemos, en Hechos 5:32, lo que les decía hace rato. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. O sea, Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Tenemos que obedecer. Esa parte de la obediencia es el cambio en nuestra vida, que debe existir un arrepentimiento. Y todos estos cambios se demuestran en lo que hacemos, en lo que hablamos, en cómo nos comportamos, en cómo vivimos. Este proceso de conversión se lleva a cabo todo el tiempo de nuestra vida. Continuaremos aún después de bautizarnos en esa parte del cambio. Conforme vamos aprendiendo y leyendo y escuchando, veremos detalles en nuestra vida y vemos, en esto estoy mal, tengo que cambiar. En ocasiones uno dice que, pues es que no sé muchas cosas y por eso no me puedo bautizar. Y no es necesario saberlo todo. Si no es necesario saberlo todo, si no es necesario saber esta parte importante de por qué uno se tiene que bautizar. Y hay que comprender esto. La vida de un cristiano es de crecimiento aún en el conocimiento. Aún en el conocimiento. Yo cuando llegué a la iglesia ya me había leído varios folletos de profecía y lo entendía muy bien, la profecía. ¿Sí? Entendí esa parte de la profecía. Y a través de la profecía entendí que aún en el milenio se iba a guardar el sábado y todo lo demás que mencionaban los profetas, y entonces comprendí y dije, me tengo que reunir, tengo que guardar el sábado donde está la iglesia de Dios. Digo, uno va teniendo ese crecimiento, Dios le va dando ese entendimiento, y no es de que si no tengo todo este conocimiento no me puedo bautizar, no, tengo que tener este conocimiento de por qué me tengo que bautizar, y Dios me irá dando poco a poco más entendimiento. Ahora, uno tiene que considerar también otras cosas. Aquí en Lucas capítulo 9, versículo 57, tenemos que tener en cuenta que hay un costo por seguir a Cristo, hay un costo por venir a la iglesia. Y dice Lucas 9, 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, tiene un costo seguir a Cristo, tiene un costo todo este conocimiento. Aquí en Lucas 14, versículo 25. Como título no inspirado dice lo que cuesta seguir a Cristo. Versículo 25, Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Pues uno tiene que calcular si realmente puede caminar en este camino al cual Dios uno lo llama. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que los vean comiencen a hacer burla de él. Y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esta parte de si
tenemos duda de lo que es llevar la cruz, cuando dijo Jesús, tome su cruz, ustedes pueden leer en Gálatas capítulo 2, versículo 24, perdón, es aquí en Gálatas. Ustedes pueden leer, se me perdió la escritura. Bueno, la escritura está aquí en la Biblia, se me perdió la referencia, pero ustedes pueden leer estas partes. Y hay otros aspectos que también uno debe observar cuando estamos en el proceso del bautismo, y es esta parte, bueno, que les mencionaba de la responsabilidad de lo que se hace, entender la responsabilidad. Y esto, les digo, aunque se lo explicaba, lo que es seguir a Cristo, es qué tan dispuestos estamos a hacerlo, qué tan dispuestos estamos para llegar a la meta. Realmente la vida de un cristiano es una vida de valientes, porque los valientes son los que ponen por obra la ley de Dios. Y créanme que no es un camino fácil, es un camino de pruebas, es un camino de dificultades, pero no va a ser fácil si lo queremos llevar separados de Cristo. Porque recuerden que Cristo dijo, Cristo es el que nos fortalece, Cristo es el que nos ayuda, y esa es la clave. Como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He visto yo personas que se han bautizado, y uno los ve muy convencidos, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las aflicciones, y se van de la iglesia. Y esas pruebas a veces se llaman padres, a veces se llaman por cuestiones de la esposa o del esposo. No, es que se me dificultó por mi relación con mi esposa, por eso ya no voy a asistir, o dejo la iglesia porque yo me quiero casar, o dejo la iglesia porque tengo una enfermedad y no puedo estar viniendo a la iglesia. N cantidad de situaciones por las cuales unas personas se van de la iglesia. Y por eso les decía que este es un camino de valientes, es un camino que si uno verdaderamente lo hace apegado a Cristo, puede salir adelante. Es una responsabilidad de por vida. Y tenemos que entender lo que Dios nos está ofreciendo. Fíjense, lo que Dios nos ofrece es perdón de pecados, acceso al Espíritu Santo y oportunidad de vida eterna en el reino de Dios. O sea, nos ofrece, aunque puedo poner solo 3 dedos, pero son muchísimas las cosas con las que implican todo esto. Ahora, Dios nos ofrece ese perdón de pecados, ese Espíritu Santo y esa oportunidad de vida eterna en su reino. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Dios nos pide arrepentimiento, obediencia a sus leyes, que seamos vencedores, que produzcamos frutos espirituales por medio de ese Espíritu Santo que recibimos y que tenemos que perseverar hasta el fin. Por eso no es algo que termina simplemente al haber recibido esa imposición de manos y creer que recibimos ese Espíritu Santo o saber que recibimos ese Espíritu Santo, sino que es un pacto que hemos hecho que implica que de ahí en adelante tenemos que caminar en esa vida nueva, en obediencia a sus leyes, en ser vencedores, en producir frutos y en perseverar hasta el fin. Todo esto es lo que implica también que usted salga del mundo, que lea, que estudie, que medite la palabra de Dios, que la aplique en su vida, que ore, que ayune, que cumpla todo lo que Dios dice. Y esto es necesario comprenderlo antes de bautizarse y mantenerlo después de ser bautizado, no olvidar las responsabilidades. No hay letras chiquitas, aquí no hay letras chiquitas, es muy claro Dios lo que nos dice que nos va a dar y muy claro lo que Dios nos dice, lo que pide y lo que espera de nosotros. Otro punto a considerar también es el arrepentimiento de obras muertas, que bueno, también ya lo vimos, pero veamos un poco más de esto. Dice, y hay que preguntarnos, ¿cómo puedo estar seguro que mi bautismo fue válido y total? Bueno, la respuesta es si se arrepintieron de todo corazón, con ese corazón humilde.
La palabra arrepentimiento tiene sus raíces en la palabra metanoeo, que significa el cambiar la manera de pensar para mejorar. O sea, fíjense lo que implica. El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal y ya, sino que implica que debe existir un cambio en la manera de pensar, el enmendar y aborrecer el pecado y los pecados pasados. El cambiar la manera de pensar para mejorar, el enmendar al aborrecer los pecados pasados. Y nuevamente, ¿de qué se arrepiente una persona? Del pecado, de la infracción de la ley en la letra y en espíritu, como lo vimos. Ustedes lo pueden ver en Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22 y 27 y 28. Recuerden, uno debe de arrepentirse de la falta de respeto y desobediencia a Dios, de la falta de respeto a Dios y de la desobediencia a Dios, a sus mandamientos, a sus leyes, a su manera de vida y gobierno, y debe de arrepentirse del engaño de su propio corazón, como lo dice en Jeremías 17:9. Y ahí sí quiero que vayamos a Jeremías 17:9 para que vean y leamos lo que dice. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10 dice: yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aún en ese arrepentimiento tenemos que pedirle a Dios que nos deje vernos tal como somos, que nos deje ver esos pecados y que pidamos perdón por ello y que nos arrepintamos, ¿sí? Debemos de cambiar y vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios. Uno debe llegar a ver su propia naturaleza carnal, uno debe llegar a ver su vanidad, la envidia que tiene uno, la codicia, el egoísmo que todos tenemos. Sí, la naturaleza humana es algo que tenemos de cajón y ustedes pueden ver en Marcos 7 lo que sale del corazón cuando uno no está convertido. Y también podemos ver aquí en Romanos capítulo 7, versículo 18, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y ustedes pueden leer toda esta parte de Romanos 7, desde aquí del versículo 18 hasta capítulo 8, versículo 7. O sea, debemos de demostrar una humildad y dejar que Dios nos guíe. Debemos de examinar nuestras acciones, darnos cuenta de nuestros errores. Una persona que está deseosa de bautizarse confesará sus pecados a Dios y no los ocultará. Recuerden, Él los ve y Él sabe. Y se trata, en esta parte de este proceso, se trata de verse a uno mismo, como les decía, y no justificarle ni echarle a la culpa a otra persona. No, es que por culpa de mi esposa no me puedo bautizar, no, que por culpa del trabajo de mis hijos, y uno le echa la culpa a los demás, pero no se ve que uno es el culpable de eso. Hay personas que hasta le echan la culpa al ministro: es que no me puedo bautizar porque el ministro no me quiere bautizar. Y no se dan cuenta que el ministro ve algo que por eso no lo hace. Y aunque se lo dice, tal vez esa persona no lo escucha. Y por eso luego uno dice: no, pues es que va con el señor Cristian y le dice: señor Cristian, el señor Gabriel no me quiere bautizar, no sé por qué. Se lo deja ver así. O va con uno, o luego vienen conmigo y me preguntan: ¿crees que el señor Cristian me quiera bautizar? Y digo: pues tiene que ir con él y hablar con él. Digo, ahí es donde uno tiene que verse a sí mismo y no echarle la culpa al demás. No, es que el ministro no me quiere bautizar. Bueno, el ministro está viendo algo que por eso no lo quiere, no lo ha bautizado. Y entonces es preguntar, bueno, ¿qué está viendo el ministro que yo no vea por el cual él no me quiere bautizar? Como decía una persona, yo conocí unas personas que decían: no, pues es que la carnalidad, por eso uno hace eso.
Y las personas nada más decían eso, no, es que la carnalidad, pero no había un cambio real de esas personas por erradicar esa parte de la carnalidad. Lo único que hacían era justificarse y decían, no, es que la carnalidad, por eso hice esto. No, pues sí, estuvo mal, pero pues la carnalidad, pero les digo, no existía un cambio en esas personas. Nosotros tenemos que hacerlo. Les digo, y no, una persona arrepentida no se va a justificar, sino va a ver sus acciones y va a decir, es cierto, estoy mal en esto. Es cierto, hay que cambiar esto. Hay algo más, que debemos de tener fe en el sacrificio de Cristo y comprender su rol como nuestro Salvador personal. Si usted tiene fe en Dios, y fíjense, esto es muy importante, si usted tiene fe en Dios de que Él lo va a limpiar gracias a ese derramamiento de su sangre, y lo limpió con el bautismo, usted no va a estar posteriormente flagelándose por sus pecados pasados. ¿Qué es esto? Que una persona a veces se bautiza una persona y al cabo del tiempo dice, no, es que yo creo que Dios no me ha perdonado por lo que hice mucho antes de haber llegado a la iglesia, y todavía las personas viven con eso. Eso es una falta de fe. Eso es no creer que Cristo, una vez que nosotros fuimos bautizados, Él borró todos esos pecados de la lista, y que ni siquiera el Padre ya se acuerda de eso. O sea, cuando nosotros todavía nos estamos flagelando por nuestros pecados de hace 10, 20, 30 años, es que no creímos que Cristo nos pudiera haber limpiado. Digo, y no podemos echarle la culpa a nadie, no es que por mis padres, ellos hacen que salga esta carnalidad, o que desde que era chiquito por eso. No, o sea, debemos de comprender que Dios nos puede sacar adelante. Entonces, si nosotros comprendemos todo esto que vimos, una vez que nosotros visualizamos todas estas cosas, vamos a estar listos para bautizarnos. Vamos a estar listos. Y entonces, si lo entendieron, no es que necesitamos el bautismo porque necesitamos simplemente el Espíritu Santo para hacer bien las cosas. Necesitamos hacer bien las cosas para poder recibir ese Espíritu Santo, como lo leímos en Hechos 5:32. Dios da el Espíritu a los que le obedecen. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que obedecer para poder recibir el Espíritu Santo después. No es que recibamos el Espíritu Santo para obedecer después. En Juan 16:13, ustedes pueden leerlo, habla que el Espíritu Santo será la guía, y también en Romanos 8:14 lo confirma. El Espíritu Santo guía, no hace el trabajo por nosotros. Sí necesitamos el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Y miren algo que es importante, y visualícenlo así. De acuerdo aquí a Mateo capítulo 28. Vayan a Mateo capítulo 28 y dice lo siguiente. Versículo 19. Mateo 28, 19 dice, y pongan atención como lo dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Jesús les dio una comisión, que tenían que ir a ser discípulos y los tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros, por haber recibido ese Espíritu Santo, ya podemos hacer todas las cosas, no hubiera tenido caso que Cristo les hubiera dicho, enseñándoles. O sea, ¿para qué nos va a enseñar si ya con haber recibido el Espíritu Santo hubiéramos podido hacer todo bien? Y esto se los digo es para que no piense que, ya recibí el Espíritu Santo y ¡bum! Ya, de aquí en adelante todo bien. Recuerden lo que yo les leía del señor Meredith. El subir el switch depende de nosotros. Entonces, sí es importante el bautizarse, ¿sí? Pero, nos bautizamos, recibimos ese Espíritu Santo, pero una vez que recibimos ese Espíritu Santo tenemos que estar trabajando, tenemos que estar esforzándonos por cumplir las cosas que tenemos que hacer de acuerdo a la ley de Dios, ¿sí? No es de que recibimos el Espíritu Santo y ya en automático vamos a hacer todas las cosas bien,
ya en automático no necesitamos que nos enseñen nada, ya en automático vamos a saber todo. Aquí la instrucción fue que hicieran esta parte de bautizarlos y tenían que seguir un proceso de enseñanza. Y ese proceso de enseñanza lo seguimos toda nuestra vida hasta el retorno de Cristo, lo vamos a seguir. Fíjense, el señor Meredith, en este mismo folleto, de Es necesario el bautismo, dice lo siguiente, para que también lo consideremos. Pero, ¿acaso los verdaderos cristianos guardan perfectamente los 10 mandamientos todo el tiempo? Y la respuesta que él menciona dice, por supuesto que no. Dice, por supuesto que no. El apóstol Juan dice, y hace referencia, quiero que vayan a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no es de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He aquí la clave, que tenemos que confesar nuestros pecados antes de bautizarnos y después del bautizarnos, del habernos bautizado, debemos estar confesándole los pecados a nuestro Padre para que nos limpie. Como les mencionaba, no es tampoco que necesitamos bautizarnos porque ya tenemos tiempo en la iglesia. Le digo, este proceso del bautizarnos se da por el arrepentimiento, como lo leímos en Hechos. Y en Hechos 2, versículo 38, ni en el 39 menciona nada al respecto de que por el paso del tiempo uno puede bautizarse en automático, porque ya sabe todas las cosas. Ni en Hechos capítulo 3, versículo 19 menciona algo. Les digo, ustedes lean la Biblia y esto habla de que debe existir un proceso en el cambio del carácter de la persona, deben existir acciones de las personas, debe existir arrepentimiento de las personas para poderse bautizar. No es, les digo, ustedes leen Hechos, leen Romanos, Corintios, Gálatas y leen todas las cartas y no van a encontrar alguna parte donde diga después de 5 años la persona en automático se puede bautizar y recibir el Espíritu Santo. O después de 10 años de estar en la iglesia, de haber asistido a todos los servicios, se puede bautizar en automático. No, la Biblia nos menciona que hay un proceso para eso. ¿Sí? La Biblia nos menciona que hay un proceso para el bautizarnos. No es que necesitemos el bautismo, como lo estudiamos, no es que necesitamos el bautizarnos para enseñar a otros. No es que yo tengo que bautizarme para poder enseñar a otros. Lo debemos hacer porque de esto depende el que seamos limpiados de nuestros pecados y el que la sangre de Cristo nos limpie. Lo debemos hacer porque su sacrificio paga la pena de muerte que hay sobre nosotros y que podamos ser hijos de Dios, que debemos de ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si nosotros pensamos que necesitamos para el bautismo, para poder enseñar, ustedes recuerden esta escritura de Santiago capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, si mi motivación es por enseñar, mi motivación de bautizarme es por enseñar, está mal direccionado. Es porque nos queremos hacer maestros. O el pensar que no, después de que me bauticen, ya me voy a poder parar a dar sermoncillos, a dar medios sermones. O sea, si es lo que pensamos, o sea, no estamos en la dirección correcta del camino para bautizarnos. Necesitamos el bautismo para que Dios perdone nuestras faltas. O sea, hay que recordarlos y se los menciono porque ese es el punto. Para que el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre pague nuestra pena de muerte y nos limpie de nuestros pecados. Y necesitamos bautizarnos y arrepentirnos porque por nuestra culpa murió Cristo. Necesitamos el bautismo porque por nuestra culpa murió Cristo. Y lean nuevamente Hechos,
y vean todas estas cosas que menciona. Espero yo que esto les ayude y los anime a aquellos que piensan en llevar a cabo este compromiso con Dios. Y también yo espero que a los que estamos bautizados nos recuerde nuestra responsabilidad, que no terminó simplemente después de la imposición de manos, después del abrazo que tal vez nos dio el ministro y las personas que estaban ahí reunidas en esa ocasión, sino que es un compromiso que es de por vida. Recuerden lo que les decía, o sea, Dios nos va a dar el arrepentimiento de pecados, el Espíritu y vida eterna, pero Él quiere otras cosas más de nosotros y requiere esa fidelidad, esa perseverancia hasta el fin. Digo, espero que todo esto les ayude y recuerde que como todos pecamos, bueno, tenemos que arrepentirnos muchas veces e ir delante de Dios para que nos perdone y poder llegar a ese crecimiento espiritual. Entonces, esto es todo y espero que les ayude, que lo consideren, que haya respondido algunas dudas al respecto